Buenas tardes a todos, estimados colegas, estudiantes, amigos. Es muy satisfactorio darles la bienvenida y agradecer su participación en esta semana aniversaria de nuestra Facultad de Odontología en su 80º aniversario. La conferencia de hoy fue propuesta, como ya lo mencionó el profesor William, por la profesora Margarita Salazar de Bucaman, decana de la Facultad de Farmacia, para hacerla en conjunto con las facultades de la salud. Cuando se le solicitó al profesor Mariano la fecha, coincidió justo con nuestra celebración de los 80 años. Por ello, le damos la bienvenida a los miembros también de la Facultad de Medicina, Facultad de Farmacia, a las coordinadoras de educación a distancia de medicina, que es el mismo profesor Mariano, la coordinadora de farmacia, que es la profesora Astrid Pinto, y a nuestra coordinadora de educación a distancia de la Facultad de Odontología, la doctora Marina Álvarez de Luz. Esta conferencia tendrá una duración de 45 minutos. Pasado este tiempo, se van a haber 15 minutos de preguntas y respuestas, las cuales ustedes las pueden ir anotando en el chat que se presenta aquí en la pantalla para poder irlas recopilando y al final irle presentando esas inquietudes que ustedes manifiesten a nuestro querido Mariano. Sin más preámbulos, les voy a presentar el doctor Mariano Fernández Silano. Es médico epidemiólogo, doctor en educación, mención, tecnología y educación a distancia, postdoctorado en filosofía y ciencias de la educación, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de investigación y jefe del Departamento de Educación a Distancia de la Facultad de Medicina, director del programa de doctorado en salud pública, investigación en tecnologías de la información y la comunicación del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Es invitado de cortesía de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Sin más preámbulo, le dejo la palabra a nuestro querido profesor Mariano Fernández. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a doña Nancy por su presentación. Paso a compartir pantalla. Para ver. Creo que no. Ajá, sí. Disculpen, creo que compartí la pantalla que no era. Ya va. No. Me salí del PowerPoint, discúlpenme. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es de verdad que es un placer muy grande y un honor estar en el 80º aniversario de la Facultad de Odontología. Y sobre todo en esta tarea pues, que hemos dispuesto. Ya va. En esta tarea que hemos dispuesto, ahora creo que sí es la presentación. Un momentico que no corre. Ok. Como le decía la profesora Nancy, muchas gracias por su presentación y al doctor William también. Los decanos, doña Nancy, doña Margarita y el profesor Balda, pidieron pues que tuviéramos un grupo de reuniones y de trabajo con respecto a qué podemos hacer durante esta pandemia y durante la situación pospandémica en cuanto al trabajo que venimos realizando, a la actividad docente que venimos realizando. Lo que les voy a presentar es un poco, en primer momento, la situación pandémica para el día de hoy y un poco reflexiones y algunas
algunos elementos de juicio importantes que nos parecieron importantes para tenerlos presentes y discutirlo a la hora de planificar las actividades durante esta época. Yo espero que esto motive, bueno, sobre todo bastantes preguntas y comentarios. Como ustedes saben, la pandemia de COVID-19 que nos azota desde enero de este año, ya hay 13 millones y medio de casos con 582.000 muertes y como dice la definición, afecta a todos los países a todos los continentes, o sea, a países de todos los continentes, lo que hace la definición de pandemia. En esta gráfica de OMS, que OMS publica cada 2 días, ustedes pueden ver cómo en enero únicamente China aportaba los casos, luego fue hacia Europa, pero si ustedes ven hacia el final de la gráfica, van a ver que es Asia Oriental, o sea, la India básicamente, y América la que está aportando los datos, que están aportando los casos de esta epidemia. En América y sobre todo en América Latina ha sido bastante fuerte la epidemia. En un acumulado de casos, aquí vemos unos casos, un acumulado de casos confirmados de COVID-19 y podemos ver cómo en países seleccionados, podemos ver cómo Estados Unidos, Brasil e India son los países con más casos. En Latinoamérica le incluye Chile, Colombia y Venezuela. Fíjense ustedes cómo tiene una curva tímida que va por debajo, pero paralela a lo que está sucediendo arriba, ¿no? Esto es importante porque si bien es cierto que en Venezuela los casos comenzaron mucho más tardíamente debido probablemente a las medidas de contención que se aplicaron, muy seguro que nosotros vamos a seguir los otros países a nivel global. Es decir, que muy probablemente nosotros vamos a tener un acumulado de casos importante en los próximos días o por lo menos en los próximos 3 o 4 meses. Este es el acumulado de casos para Venezuela. Son 10.000 casos, 10 casos al día de hoy. Anoche superamos los 10.000 casos y continuamos el ascenso. Disculpen la lámina que dice 1.010 casos. Pronto, muy probablemente también en el día de hoy tengamos la primera centena de fallecidos. Lamentablemente sigue una estela de defunciones debido a la epidemia, con un saldo bien significativo en cuanto a los recursos humanos en salud, dado que de cada 5 muertes, 1 es de un trabajador en salud. Lo cual llama a la reflexión y bueno, tiene que llamarnos a la reflexión sobre todo a nuestras facultades. Aquí están el total de 10.000 casos distribuidos por espacio. Como ustedes verán, el estado Zulia es el que tiene mayor cantidad de casos. Esto debido a brotes de tipo comunitario en el propio territorio zuliano, así como los casos migratorios que vienen llegando. Situación que comparten todos los estados fronterizos como Táchira con 931, Apure en el segundo lugar con 1.430 y Bolívar con 983. En el eje norte costero, bueno, tenemos al Distrito Capital que tiene brotes importantes en diferentes parroquias y el estado Miranda que, bueno, básicamente fue uno de los primeros estados que tuvo casos dado su peculiaridad en cuanto a los viajes internacionales. Una lámina del profesor José Félix Oleta, donde ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, el Zulia, que es esta línea blanca, está en plena fase expansiva, mientras que los otros van un poco más aplanados. Este es Apure, pero fíjense ustedes cómo todas las líneas
están creciendo y por supuesto son las que dictan la resumen, que es Venezuela. Uno de los elementos más importantes de esta epidemia es que a pesar de que hay muy pocos datos de cómo combatirla, o sea, tenemos muy pocas evidencias de cómo combatirlas adecuadamente, sí sabemos que las medidas de control, las medidas sanitarias son importantes. Entonces, sabemos que los mayores riesgos de exposición están en los espacios cerrados, cuando la duración de las interacciones son más largas, cuando hay mayor densidad de individuos en una distancia corta, y bueno, cuando hay una cantidad importante de goticas, ¿no? De goticas de saliva, que como ustedes saben es la manera en que se transmite la enfermedad. Eso hace entonces que los sitios de mayor riesgo para contagio sean las fiestas dentro de, o sea, las fiestas dentro de las casas, los conciertos, las misas, las clases, razones por las cuales se han suspendido todas este tipo de actividades, ¿no? Los automercados también son un sitio de alto riesgo. Y bueno, aquí y una serie de otros parámetros que hacen, que dibujan cómo se reparten los riesgos de la enfermedad. El aire libre y las casas bien resguardadas son unos sitios de bajo riesgo. En resumen, la situación de pandemia continúa en todo el mundo globalmente y lo que ha hecho es que se cambian las regiones que están aportando los casos. Como vimos al principio de la exposición, en este momento son los Estados Unidos, América y los países de Latinoamérica los que están aportando la mayor cantidad de casos, conjuntamente con la India. Existe en este instante, desde hace unas 4 semanas, hay un crecimiento rápido de los casos y esto implica a varios estados, sobre todo que están recibiendo migraciones. Pero migraciones, o sea, migrantes venezolanos que regresan a casa. De todas formas, sabemos que hay un incremento importante de transmisión de casos comunitarios y, por supuesto, un aumento de las defunciones. Entre otras cosas, en este momento también se vive un impacto debido a la flexibilización que hizo de las cuarentenas y del distanciamiento social, y lamentablemente, bueno, también existe una renuencia de la población a cumplir las medidas de higiene. La gente no lo cree. La gente le pregunta a uno si uno ha visto casos. Esto es una cuestión insensata, pero está sucediendo, lo cual hace que nosotros, los comprometidos con el área de la salud, tomemos un papel importante en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias. Esta pandemia nos llega en un contexto país bastante difícil, ¿no? Como ustedes recordarán, a partir del 13 de marzo, cuando aparece el primer caso, el Estado decreta un estado de alarma a través de la Gaceta Extraordinaria 6519, que intenta enfrentar la pandemia de COVID-19, cosa que tiene un relativo éxito durante los primeros meses. Pero existe también en paralelo, adicionalmente, una crisis humanitaria compleja, con un componente económico intenso que no voy a pasar a definir porque, como dicen, lo sufrimos, ¿no? Así como una falla de los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas doméstico, las medidas básicas de higiene y saneamiento están comprometidas. Yo estoy seguro que todo el público presente, así como mi persona, sufre con el agua y tiene racionamientos bastante importantes de agua en sus respectivos hogares. También hay fallas en el transporte nacional e internacional. En cuanto a lo internacional, se hacen, pero por cuestiones humanitarias, y en algún momento eso se agravó por una crisis de abastecimiento de gasolina que entendemos que no está resuelta, pero que en este instante no es uno de los factores predominantes.
hay un verano importante con una sequía importante, falta de agua, incendios forestales, a la cual se le adiciona como parte del cambio climático el polvo del Sahara, o sea, nos llega, así como nos llegan bacterias y otras cosas y hongos a través de estos vientos, también nos está llegando polvo del desierto del Sahara. Tenemos una situación bastante compleja con los migrantes que vienen retornando al país, a los cuales también se le achaca en parte la culpa del aumento tan grande de casos, ¿no? Estos son elementos que hay que estudiar y hay que tener en cuenta. Por otro lado, y bueno, como verán, siempre hay otro lado, o sea, que de una situación inmensamente compleja, por más que intentemos sistematizarla, siempre van a haber elementos que se pueden agregar a este pequeño listado, a este breve listado que quiero compartir con ustedes como base entonces de la situación que estamos viviendo, ¿no? Hay un colapso de la infraestructura de la red de servicios de salud y hospitalaria. Actualmente se cuenta con 11.500 camas hospitalarias públicas y 400 camas de terapia intensiva. Fechado el 23 de marzo, creo, nos da cuenta de un total de 23.762 camas. Esto incluye camas públicas, privadas, hoteles, CDI, etcétera. Pues, o sea, eso es con lo que contamos, ¿no? Recuérdense ustedes que si nosotros tomamos en cuenta que estamos viendo 200 casos diarios, el 20% de ellos van a requerir hospitalización y el 5% de ellos, en teoría, van a requerir una cama en terapia intensiva o una cama con un ventilador. Por otra parte, Mirador Salud y la encuesta nacional de hospitales nos da cuenta de una situación también alarmante en los hospitales. El 70% de ellos tienen fallas del suministro de agua. Ya muchos de ellos no recuerdan, el 9% solamente recuerda que es un servicio en condiciones de normalidad. Existe un riesgo incrementado del personal de salud y de los cuidadores y receptores emigrantes. Esto incluye al personal militar y a los funcionarios públicos, como hemos visto. Se dice que hay un 30% más de riesgo en personal de salud y, como les comentaba hace un rato con la mortalidad, el 20%, es decir, uno de cada cinco defunciones es un miembro del personal de salud. Lo otro es que, bueno, hasta este momento, hay un solo laboratorio que confirma casos, que es el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene. Ellos han tenido que incrementar a pasos agigantados su capacidad de examen, de procesamiento de muestras, que entiendo que está cercano a entre los 1.000 y los 1.500 1.000 o 1.500 muestras está procesando el instituto diario en este instante. Es posible que un poco menos, ¿no? Pero son lo que sabemos de manera extraoficial. Claro, eso es lo que hace que podamos tener reportes con 200 o 300 casos diarios. A esta situación pandémica se le agrega otra epidemia, que es los fake news, toda esta cantidad de información que circula a través de WhatsApp y las redes sociales y que tienen un terreno fértil en el temor y el miedo, ¿no? Muchas personas lo han descrito como una confusión insidiosa. Entonces, no solamente hay que tratar de educar a nuestras poblaciones, a nuestras comunidades, incluso hasta el personal de salud, sino que tenemos un papel de gestores en los grupos que compartimos, etiquetando información como buena o mala, como fake news o como falsa. Es un trabajo bastante agotador. Pero bueno, el miedo se propaga más rápido que cualquier coronavirus. Y como ustedes sabrán, ya la infodemia, que es un término acuñado por la OMS, bueno, que es una epidemia nociva de rumores, está haciendo pasto de nosotros. Y por supuesto, yo creo que es algo
es un costo que tenemos que pagar, pues dado que esta es la primera pandemia en una época de comunicaciones tan extensa e intensa como esta época de las redes sociales. Toda esta situación pandémica ha dado a mostrar las medidas de contención, de aislamiento de enfermos y de cuarentena de sospechosos, ha dado a mostrar al mundo la fragilidad del sistema educativo. Muchos países tienen un cierre de todo su sistema educativo, lo que ha hecho que muchas instituciones educativas, para no perder a sus estudiantes y para poder seguir cumpliendo su función social importante, han tenido que recurrir a la virtualización forzada, a pesar de que sus planes de virtualización o de trabajo en línea tenían diferentes niveles de desarrollo, pero nos han forzado a todos a buscar elementos como como el Zoom. Y se habla de 1.000 millones de estudiantes afectados, a un 61% del total de alumnos matriculados. Esta situación, señores, ha puesto al descubierto la debilidad del sistema y sobre todo sus inequidades en el acceso a los servicios, tanto por los grupos de profesores como por los grupos de estudiantes. También ha demostrado, bueno, que tenemos obsolescencia, sobre todo en el país, ¿no? La obsolescencia y la falta de mantenimiento de nuestras plataformas digitales, además de lo que tiene que ver con los dispositivos que cada uno dispone. Todo esto lo que ha hecho es evidenciar la brecha digital y hacerla mucho más extensa. Esta virtualización forzada, que es un término interesante que ha surgido en los medios, tiene que ver, como les decía, que muchas instituciones aceleran sus planes de virtualización o biomodalidad que tenían planificado realizar en sus actividades docentes, ¿no? Como les decía, esto incrementa la brecha digital, dado que algunas cifras para Venezuela nos hablan de que solamente el 62% de nuestra población tiene acceso a Internet. Por otra parte, nada más la zona norte costera es la que dispone de la mayor cantidad de servicios y accesos. Eso deja a un 20% de la población hacia las áreas del sur del país con accesos muy limitados y muy precarios. Una situación muy grave con los dispositivos digitales. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen problemas en estos instantes con sus ordenadores, pues disculpen, el ordenador, con su computadora, ya sean de sobremesa o portátiles, con su tableta y con sus teléfonos inteligentes. Dado que, bueno, primero son artículos de elevado costo, son inaccesibles para el 70% de la población, y por otra parte, bueno, lo estamos usando así como están, así como lo estamos tratando de que no nos permitan comunicarnos, aunque sea de una manera precaria. Por supuesto, los gastos de reparación son muy elevados, dado que todos los materiales y suplementos son también importados, ¿no? Todo esto, por supuesto, incrementa esta brecha digital tan importante. Pero con todas las deficiencias que estamos enfrentando, la UCB lo ha tomado o lo ha enfrentado mediante un plan llamado la educación en contingencia. Yo lo he llamado el plan B. Realmente ya probablemente haya que hacer un plan Z, ¿no? Pero por lo menos el plan B ha funcionado. El plan B, que es la educación en contingencia, nace en el apagón eléctrico de marzo del 2019 de ingrato recuerdo, por supuesto, de ingrata memoria, seguro para todos ustedes, que en aquel momento un grupo importante de profesores nos reunimos bajo la dirección del Sistema de Actualización Docente del Profesorado, del SACPRO-UCB, y realizamos un primer curso de formación en contingencia. ¿Qué podíamos hacer en contingencia? Y lo hicimos bajo una modalidad que era casi la única que estaba funcionando, que eran los WhatsApp. Los WhatsApp de aquellos teléfonos que cargábamos
con las baterías del carro, casa del amigo, el familiar, el que tenía una planta, ¿no? Eso fue una experiencia bien nutritiva que, dicho sea de paso, nos preparó entonces para que en el momento de pandemia ya se crea un programa de formación en contingencia un poco más sistematizado, un poco más orgánico, con más organización, siempre bajo la tutela de SAPRO-UCB y ahora unido al sistema de educación a distancia, y se ha hecho y se ha cumplido durante todas estas semanas de contingencia. Por cierto, dicha sea de paso, mañana se expone los frutos, los resultados de este programa de formación en contingencia en una sesión muy semejante a esta, pero por Blackboard Collaborate, que es nuestra plataforma propietaria, pues es nuestra plataforma dentro de la Universidad Central de Venezuela. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en la UCAP, el Consejo Universitario decide un plan para el desarrollo de las actividades docentes a distancias y virtuales y decide ejecutar el semestre de abril-agosto 2020. Como ustedes verán, las instituciones educativas han buscado, pues, cómo continuar atendiendo a sus estudiantes y, como les digo, cumpliendo esa labor social tan importante. Le pedí a la profesora Josly Hernández esta lámina de su presentación, donde está mostrando un poco la organicidad que está planeada para el programa de formación en contingencia, donde vamos a capacitar a los profesores en entornos virtuales de aprendizaje, en desarrollar sus cursos en línea, o sea, modelos sencillos para desarrollar cursos en línea, como desarrolla tu curso en 7 pasos, el ABC del campus virtual, la producción de medios didácticos, la evaluación de los aprendizajes, el uso de Blackboard Collaborate, que, como les digo, está libre y es nuestra y es muy importante. Nosotros en la Facultad de Medicina hemos hecho casi todos nuestros consejos de facultad bajo Blackboard Collaborate, aunque es verdad que definitivamente el algoritmo de Zoom es un poquito más liviano y tiene más aceptación por los diferentes dispositivos, no importando la edad de estos dispositivos, ¿no? Que no quise dejar de traerlos, ¿no? Claro, hay un desafío muy grande cuando esta conferencia, cuando me invitaron a hacerla la primera vez, nosotros pensábamos en un periodo de post-pandemia para septiembre, octubre, o sea, descansar de esto para septiembre, octubre, pero lamentablemente con estas curvas que un ejemplo les puse al inicio de esta conferencia, muy probablemente el pico de esta pandemia esté hacia los meses de agosto, septiembre. Algunos modelos matemáticos a los cuales hemos tenido acceso, por ejemplo, el de la Universidad de Washington, habla de un pico hacia octubre de este año. Lo cierto es que son de 3 a 4 meses que la pandemia va a estar con nosotros. Recuérdense que no estoy haciendo ningún cálculo, lo que estoy es viendo el reflejo de las tendencias de otros países. Esta flexibilización, la nueva normalidad, la pandemia prolongada son nominaciones que le han dado a este periodo que estamos viviendo. Como les decía, la pospandemia quedó ahí en stand-by. Vamos a ver, es probable que la pospandemia la tengamos para el primer trimestre del año próximo. Y esto es debido a que hay problemas recurrentes con respecto a la enfermedad, con respecto al coronavirus. Como ustedes saben, esto es una enfermedad que surge en diciembre, muy tímidamente, en un mercado, en la zona de Wuhan, sobre todo en un mercado popular de esa zona, sigue siendo una enfermedad nueva y en estudio, con conducta clínica y terapéutica todavía en construcción. Si te aprendes un medicamento o una terapéutica hoy, mañana te la tiran al piso porque sale un nuevo paper. Lo
lo realmente interesante de esto es que le ha dado un impulso a la ciencia abierta, a los preprint, y muy probablemente todo lo que es la industria editorial, la creación del conocimiento científico está sufriendo un cambio del cual no va a salir igual, o sea, va a ser diferente. Esto es un tsunami que nos está llevando a todos, ¿no? Lo otro es que no vamos a tener inmunidad de rebaño, de grupo. En las gráficas que ven del lado derecho del lado derecho suyo en pantalla, pueden ver la inmunidad de la población inmune, pero los estudios que se han hecho hasta ahora de prevalencia, luego de estos brotes epidémicos que han sufrido, por ejemplo, Nueva York, Londres y Madrid, dan cuenta de porcentajes de inmunidad por debajo del 20% que no, de alguna manera, no van a permitirnos que la enfermedad haga rebrotes o recaídas. La vacuna, yo soy de los que piensan, y me disculpan, yo pienso que la vacuna no llega hasta el 2021, a pesar de los informes y el trabajo de marketing de AstraZeneca y del trabajo que están haciendo en Brasil y la vacuna china que se está intentando probar en Argentina. Ojalá podamos tener una vacuna antes de que finalice el año. Yo no lo veo tan fácil. Pero bueno, es una opinión y por supuesto me remito a las discusiones que el público pueda tener al respecto. Esta vida normal, como ustedes saben, va a estar signada, o esta nueva normalidad va a estar signada por cosas que antes no hacían. Entonces, tenemos que evitar las grandes concentraciones. Estoy utilizando esta lámina de AFP que me pareció importante y que resume de una manera bastante concisa lo que va a ser nuestra nueva normalidad. El trabajo va a tener que hacerse con nuevas reglas, sobre todo lo que tiene que ver con el distanciamiento. El tapaboca llegó para quedarse, es la nueva moda, señores, que no nos vamos a poder quitar. Vamos a ver si en Caracas podemos empezar a desplazarnos por vías alternas, caminando o por bicicleta. Hay que mejorar nuestras condiciones de higiene, eso ya se venía diciendo. Las epidemias de influenza nos dejó nos había dejado ya como gran aprendizaje que era necesario lavarse las manos con mucha frecuencia. Bueno, esta epidemia nos demuestra que es algo mandatorio en este instante. Es una religión, es el nuevo mantra. Lavarse las manos, ponerse el tapaboca, alejarse de los demás. Mantener las distancias y no tocarse la cara. Los servicios digitales o en línea, el comercio en línea, los delivery, van a ser la norma en los comercios. Y por supuesto, en la educación tenemos la enseñanza a distancia y en línea o virtual. Sobre este aspecto, fíjense ustedes, les traigo esta imagen de un estudio hecho en Corea, en un call center, donde hay un caso positivo en una de estas salas, en un gran edificio. Ustedes ven cómo había un caso positivo y este caso positivo al final de 11 días contagió en todo un ala a 79 personas. O sea, de tener todo, en esta imagen pueden verlo, de tener únicamente una pequeña mesa, se convierte en todo un ala de contagiados debido a las cercanías con los individuos, conversar de manera cercana y el uso del aire acondicionado. De esto aprendemos, o hay unas cuantas lecciones aprendidas, ¿no? Que es mejor la ventilación natural, hay que evitar aglomeraciones de empleados y por supuesto de alumnos. Fíjense ustedes que la recomendación es separarse en los mesones por lo menos 2 metros. Hay que evitar los contactos físicos y no usar materiales o los aparatos utilizados por otras personas. Esto yo creo lo traigo porque nos parece que fue
fue ideal para pensar nuestros laboratorios, nuestras salas clínicas, nuestras salas de práctica. En resumen, ellos hablan de que las medidas más eficaces tienen que ver con el distanciamiento físico y, por supuesto, eso significa reducir los trabajadores, el teletrabajo, los controles de ingeniería en cuanto a las barreras físicas, los controles administrativos de forma de redistribuir las responsabilidades para disminuir el contacto entre los individuos, es decir, el escalonamiento de los horarios y, por supuesto, la protección con el uso obligatorio de mascarillas no médicas, o sea, simplemente de taparse la boca, de taparse adecuadamente con la mascarilla o con el tapaboca. Intento no decir tapaboca, que es la frase que más utilizamos, porque hay una tendencia muy grande de únicamente taparse la boca y dejar la nariz afuera. Entonces siguen saliendo las exhalaciones y los aerosoles por la nariz de las personas. Hay que usar la mascarilla, pero de la manera adecuada, tapándose boca y nariz. Esto nos ha llevado a reflexionar la necesidad de la planificación y organización de la presencialidad de nuestras actividades académicas. Tenemos que hacer una nueva administración y soporte de la actividad académica. Tenemos que clasificar a nuestro personal. Por supuesto, algunos de los elementos de clasificación del personal tienen que ver con la edad, las comorbilidades y la importancia de los roles que desempeñan, lo medular de la actividad que tenga la persona y la situación que tiene que ver con la convalecencia por COVID-19. El escalonamiento de horarios que ya les había comentado cuando hablamos del call center, el acondicionamiento de los espacios físicos para que haya el necesario distanciamiento entre nuestros estudiantes y la desinfección posterior al uso de los ambientes, aulas, laboratorios o salas de práctica. Y, por supuesto, la accesibilidad a los lugares de trabajo, la accesibilidad a la universidad, que también está comprometida en estos instantes. En cuanto a los procesos académicos propiamente, es necesario la institucionalización de la virtualización, la digitalización de la educación. La institucionalización, cuando hablo de institucionalización, es un apoyo institucional importante como la que tal vez estamos viviendo en esta reunión, donde tenemos 3 decanos y por lo menos a una ex decana que está apoyando que discutamos esto. El vicerrector académico también está muy interesado en cómo logramos la virtualización e incluso se habla de cómo mejorar nuestra plataforma, por lo menos nuestro campus virtual, mudándolo a un servidor o a un hosting que permita un mejor y mayor acceso. Por supuesto, los recursos y dotación de equipos. Algo súper importante que no podemos dejar atrás son las competencias digitales, tanto de docentes y estudiantes, que como ustedes verán, estamos tratando de llevarlas a cabo a nivel de los núcleos de educación a distancia de cada facultad dentro de la universidad y el trabajo conjunto de SATPRO y el CEDUCB. Aunque, señores, definitivamente los TIC en el aprendizaje, la virtualización del aprendizaje es una nueva cultura, señores. Es una cultura nueva que hay que aprender. No podemos volver a las peleas de antes de que si lo virtual funciona o no funciona, que si hacer a distancia es piratería. No, señores, es una nueva situación. La virtualización, la educación a distancia tienen años de comprobación científica. Hay muchísimos trabajos que así lo demuestran. Y definitivamente lo que sí es verdad que el temor al cambio, al hacer algo que nunca habíamos hecho, es importante. De todas formas, el tsunami que ha significado la pandemia ha logrado que nosotros adaptemos nuestros procesos instruccionales y curriculares y estemos en la vía de realizarlo. Hay
algo que ha sido importante, que es la sumisación de las clases magistrales, que es que nuestros profesores encontraron en Zoom la gran respuesta a su problema, a su problema de no dar clase. Entonces se encontraron con Zoom, que es una herramienta, esta misma herramienta, y les ha permitido mantener contacto con sus estudiantes, continuar sus actividades docentes e incluso cerrar actividades. Continúa siendo un problema las clases prácticas y la evaluación de los aprendizajes en la virtualidad. Lo de las prácticas y en la evaluación, tengo algunas láminas de algunas cosas que hemos logrado discernir. Todo este trabajo denodado hacia la reducción de la brecha digital, incrementando el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y, por supuesto, logrando que nuestros actores aumenten o incrementen sus competencias digitales. Fíjense que, como les decía, este tsunami, porque esto ha sido un golpe tan grande, ¿cuál ha sido esa reacción de los estudiantes y, por supuesto, también de nosotros, los profesores? Bueno, en un primer momento las quejas iban a las cuestiones técnicas, la lentitud o ausencia del Wi-Fi o de los datos móviles, el acceso insuficiente a las computadoras, móviles y otros dispositivos. Un poco la visión de lo que ya les había comentado, pero desde los usuarios, ¿verdad? Los accesos inestables a las plataformas en línea y las conexiones VPN. Fíjense ustedes que en esta semana, bueno, no importa por dónde se conecten, ni por Blackboard ni por Zoom, pero la cosa ha estado difícil. Por suerte hoy tenemos una audiencia maravillosa que está ahí muy pendiente de esta. Yo les agradezco mucho que estén ahí y que estén escuchando esto, y les agradecería también mucho más su pero luego las reacciones, fíjense, las reacciones se centran luego en lo educativo, es decir, en el aumento de la carga cognitiva, en que los estudiantes dicen que hay un aumento de la carga de trabajo, e insisto, los profesores también, porque los profesores no sabemos cómo lidiar con este problema de este montonón de muchachos que antes veíamos 2 veces a la semana y ahora lo estamos viendo 24/7 y además nos llaman por teléfono. A la falta de motivación, la indolencia y las preocupaciones que están causando esta misma situación. Hay el aislamiento social y académico que estamos sufriendo. Todo el mundo encerrado en su casa, señores. Esto es de muy difícil manejo. Y por supuesto, las dificultades que tienen que ver la gestión del tiempo y las tareas. No estamos acostumbrados a esto y cada uno ha hecho su mejor intento, su mejor trabajo para tratar de superar estos problemas. Yo iba a decir baches, pero esto no es un bache, esto es una laguna tremenda que realmente se hace muy difícil de superar. Algunos elementos que nos parecen importantes, ¿no? Nos parece importante, por ejemplo, estructurar los contenidos del curso. Deben organizarse los contenidos del curso de manera sistemática, tratando de facilitar la secuencia didáctica y la navegación. La navegación porque ahora tenemos que ponerlo en plataformas digitales. Este es un trabajo que va coordinado con la revisión curricular e instruccional de cada asignatura, de la asignatura de la cual usted es profesor, amigo, y seguro que usted la conoce y es capaz de hacer una organización interesante para que el estudiante pueda asistir a ese tour virtual que significa una asignatura en línea. Las actividades de aprendizaje tienen que estar claramente orientadas y supervisadas con los materiales disponibles. Hay que tratar de que los materiales estén a la mano del estudiante y así de una vez combatimos esto. Mire, es que yo no lo conseguí. No lo conseguiste, no, yo te lo mandé, yo te lo di, yo te lo mandé por correo, yo te lo puse en Dropbox. Está en el campus virtual. Hay que ayudar, colaborar con la planificación del tiempo de los estudiantes para que puedan alcanzar los resultados de aprendizaje.
Un ejemplo que se nos ocurre es el calendario de actividades que permita un control periódico del progreso académico de los estudiantes, una evaluación continua y formativa. El cumplimiento de las fechas es muy importante, sobre todo recordárselo a los estudiantes. Adecuada distribución y organización de del tiempo de estudio, y sobre todo evitar la sobrecarga de estudio en todo el proceso. Esto incluye algo que no sé si pongo en algún sitio, que tiene que ver que ponernos de acuerdo en los profesores que vamos a estar en un semestre determinado, o sea, las asignaturas vamos a tener que ponernos de acuerdo, y en el camino estoy seguro que va a incrementarse el valor del conocimiento, no fragmentado, sino un conocimiento más amplio que puedan tener los estudiantes. Mantener el uso de la tecnología simple y accesible, que ofrezca alternativas cuando estas sean necesarias. O sea, va a haber momentos en que simplemente no hay alternativa. Pero bueno, ya la estamos viviendo, pero hay que tratar con muy buena voluntad de hacerlo. Hay que seleccionar los recursos de aprendizaje externos para complementar los contenidos del curso. O sea, estos son recordatorios que yo estoy seguro que todos ustedes ya hacen, realizan y están haciendo. Una cosa interesante que nos demuestra la literatura es un lugar central de acopio, un lugar donde nos podemos reunir. Un campus virtual, por ejemplo, que sería lo ideal. Aunque les digo, en este instante, con mis alumnos, realmente donde he podido conseguirlos a todos en todo momento. Después del WhatsApp, el Telegram, pero el WhatsApp es el rey en este instante. Hay que planificar actividades y tareas previas a las clases para motivar a los estudiantes. Aquella idea del flip classroom o de que estudiate el material antes que vengas a la clase, eso por supuesto sigue siendo válido en las sesiones en línea, porque el muchacho cuando llega a las sesiones síncronas o a las videoconferencias, el muchacho sabe dónde está, igual que a las prácticas. Si él se lee el material antes de ir a la práctica, vamos a tener a un individuo que va a aprovechar mejor el tiempo, el poco tiempo que vamos a tener para la práctica. Bueno, la búsqueda de aprendizaje experimental para aplicar lo que han aprendido en un contexto auténtico, tipo proyectos, experimentos básicos que se puedan realizar, simulaciones, laboratorios virtuales, los trabajos mismos, ensayos. La cátedra de bioquímica de la Escuela Racetti, por ejemplo, hace WebQuest, que es resolver a través de la web, resolver y mostrar a través de la web un caso clínico, ¿no? Llevando por todas las fases que tienen que ver con la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, la terapéutica, etcétera, diagnóstico, etcétera. Hay que fomentar las comunidades de aprendizaje en línea, y esto puede ayudar como apoyo al estrés, a la ansiedad de los estudiantes, y fuera de la asignatura. Yo estoy seguro que muchos de ustedes comparten actividad con grupos, con comunidades de aprendizaje, sobre todo con esto del COVID. En salud hay comunidades de aprendizaje yo comparto con una comunidad de aprendizaje sobre casos clínicos, una sobre epidemiología, una sobre gestación, las cuales son maravillosas porque nos hemos complementado perfectamente. Leemos los papers, los preprint que salen de manera avasallante todo el tiempo, y esto nos permite entonces ir manejando la nueva información. Por supuesto, yo creo que es necesario indagar qué sienten los estudiantes y también los profesores. ¿Qué están sintiendo los profesores en todo momento? Yo creo que eso hay que indagarlo. Y bueno, ustedes ven cómo hay personas y grupos de investigación que se han dedicado a hacer encuestas sobre el particular. En cuanto a las prácticas, fíjense ustedes, las prácticas es una pregunta recurrente. En todos los momentos me preguntan qué opino de las prácticas. Bueno, decidí hacer un par de láminas. No lo responde, por supuesto. Pero bueno, por una parte hay que aceptar la realidad. Es imposible, es demasiado complicado que tú formes a un médico o a un profesional de la salud, cualquiera que sea, nada más a costa de videitos y de contenidos digitales. No se puede. Hay que adquirir
habilidades, destrezas importantes con el paciente, con los materiales, con las herramientas, con los instrumentos. Además, fíjense ustedes el segundo aparte que les hago, se requiere también adquirir habilidades blandas o lo que llaman ahora los soft skills, la empatía, la toma de decisiones, el colaborar con las personas y el desarrollo de un aprendizaje social. Tenemos que aprender en comunidad. Creemos que los primeros años de actividad de las diferentes carreras y programas pudiera ser en línea, o por lo menos la gran mayoría, porque tienen pocas prácticas. Pero bueno, va a ser difícil sustituir de manera completa, y eso lo aceptamos completamente, la formación teórica y práctica que logramos en nuestros centros de salud, en las salas de práctica, en nuestros laboratorios. Es muy difícil. Pero sí podemos hacer algo en pro de que esa actividad sea más eficiente. Por ejemplo, tenemos que revisar los diseños curriculares e instruccionales. Hay que especificar muy bien cuál es el producto de desempeño esperado o competencia, porque si el desempeño esperado para un grupo de médicos, por ejemplo, y me disculpan que use ese ejemplo con más insistencia, es que él sepa interrogar a un paciente, tú puedes darle habilidades y herramientas para interrogatorio por vía virtual, pero claro, nada sustituye el examen y el interrogatorio frente a frente con el paciente, pero tú puedes mejorar ese camino a que él llegue, insisto, llegue en mejores condiciones a la práctica. Hay que apuntalar, y es lo que estoy diciendo, pues hay que apuntalar los contenidos teóricos necesarios para sustentar la práctica. Eso se puede hacer mediante virtualidad, mediante demos, mediante simulaciones. Por supuesto, hay que optimizar los tiempos de práctica, porque si ustedes toman en cuenta lo que les vengo diciendo, nuestras salas de práctica no vamos a poder meter 100 alumnos, 30 alumnos. Hay que meter la mitad, la cuarta parte de ellos con la separación necesaria. Entonces, tenemos que optimizarlo porque nos permitía formar o nos permitía dar una práctica para 200 personas en 2 o 3 horas. Ahora vamos a necesitar 6 o 9 horas para formar la misma cantidad, porque hay que hacer grupos más pequeños. Hay que distanciar a los individuos y, por supuesto, dependiendo del nivel de riesgo y del sitio donde se haga la formación, necesitamos la dotación de equipos de protección personal. A los hospitales nuestros estudiantes tienen que ir con el equipo de protección necesario para el nivel de riesgo al cual van a estar sometidos. Es nuestra responsabilidad. Otra de las preguntas recurrentes es las evaluaciones. Señores, no es que voy a llevar la misma evaluación presencial a la virtualidad. Necesitamos diseñar evaluaciones a la medida de la virtualidad, a la medida de la distancia, y que permitan entonces verificar el logro de las competencias o los objetivos establecidos con criterios muy claros de lo que se pretende evaluar. Yo creo que esto sí es muy importante. Nosotros tenemos que hacer una revisión profunda de nuestros currículum y de nuestros diseños instruccionales y ver exactamente qué es lo que vamos a evaluar. Entonces, esto va a ser un trabajo importante a lo cual ya nos estamos dedicando. Pero la evaluación a distancia tiene también fortalezas que podemos aprovechar. Ustedes pueden seguir muy cercanamente el desarrollo de las actividades. Pueden respaldar sus evaluaciones. Ustedes pueden saber exactamente cuándo el muchacho se conectó a presentar el examen y cuánto tiempo duró presentando la prueba. Puedes variar las opciones de evaluación. Puedes poner N cantidad de tipos de exámenes de manera tal de que todas las personas que se conecten a evaluarse durante un tiempo determinado no compartan preguntas. Hay una que es la posibilidad de configurar cada evaluación, y además existe la posibilidad de un trabajo colaborativo real, donde yo exactamente cuál fue el trabajo que hizo una persona
de manera diferencial de otra persona. Eso puede, esas trazas, esa trazabilidad es una de las características más importantes del uso de plataformas tecnológicas o de virtualidad. Algunas otras consideraciones tienen que ver, bueno, estos sí son un poquito más de problemáticos, ¿no? Definitivamente, bueno, los docentes y estudiantes deben aprender a utilizar las aplicaciones específicas para hacer algunos tipos de evaluaciones. Las evaluaciones grupales van a precisar del aporte de cada integrante del grupo. Como les decía, es el verdadero aprendizaje colaborativo se logra, a mi manera de ver, en la virtualidad. Hay que evitar la copia de exámenes asíncronos, o sea, para evitar la copia de los elementos como mejorar los diseños, bancos de preguntas, limitaciones de tiempo. En caso de los cursos prácticos de laboratorio es necesario identificar los componentes conceptuales para desarrollarlos de manera virtual y desarrollar en las actividades prácticas o las destrezas en la modalidad presencial. Es importante considerar el tipo de conexión a internet que vayamos a disfrutar y, por supuesto, el plan B siempre. Y considerar las estrategias de evaluación continua, de la cual tenemos una cantidad importante. No son muchas, pero una cantidad importante y que son de muy grato aplicación y uso. Definitivamente, señores, y esto ya para finalizar, sé que ha sido denso y difícil, me disculpo. Bueno, esta pandemia del COVID-19 está creando a pasos agigantados los cimientos de una nueva forma a distancia y virtual. Es un elemento clave en la capacidad de respuesta de los sistemas educativos en distintos ámbitos. La inercia de nuestro modelo de calidad adaptada a nuestras necesidades actuales y futuras con las diferentes como la que estamos viviendo. Con esto termino. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, de verdad que esta ha abierto muchas luces en cuanto a la parte docente, ¿verdad? Porque no todos tenemos en esta área de la educación a distancia. Sin embargo, como bien dice, tratar de remar hacia todos son cuestiones que son superables, por supuesto, teniendo la disposición para hacer esos cambios que son grandes, pero nos van a llevar a obtener grandes beneficios, no solo para nosotros como docentes, sino a nuestros estudiantes, y bueno, y a la larga vamos a tener que va a ir hacia esas situaciones. Hay varias preguntas. Voy a empezar con esta, Mariano. Dice así: la educación a distancia es una valiosa herramienta para continuar en la enseñanza, pero ¿cómo abordar las enseñanzas en odontología clínica? Sí, fíjense, bueno, hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo, tal como les digo, es bien difícil. O sea, hay que buscar cómo innovar en esta área y ver cómo están solucionando en otros países del mundo la misma situación, porque seguro que hay facultades de odontología a nivel global trabajando y teniendo estos mismos problemas. Yo soluciones no tengo, lamentablemente, pero
insisto que debe haber alguna manera de hacerlo de una manera que sea conveniente para todos, de calidad y que cumpla con la programación que se realizó. Eso es lo que le puedo decir. Ahora, recuérdense, la actividad clínica se puede hacer, pero recuérdenlo, las medidas de precaución, no va a haber remedio. O sea, vamos a tener que tener a nuestros estudiantes, así como están todos los odontólogos profesionales en este momento, que tener sus caretas, sus equipos de protección personal, porque creo que la odontología es uno de las es una de las actividades que produce aerosoles. El paciente está produciendo aerosoles y tiene la boca abierta. Entonces, el individuo prácticamente tiene que utilizar un face shield, por lo menos. Entonces, hay que dotar a nuestros estudiantes de face shield. Nuestras salas de práctica no pueden tener la misma cantidad de personas. Hay una serie de cosas que hay que planificar e insisto, hay que saber cuánto nos va a costar. Yo creo que es muy importante, porque es verdad, no tenemos el dinero, no tenemos los recursos, pero ahorita es posible que mañana sí. Así que yo creo que hay que hacerlo, es un trabajo que hay que hacer. Eso por una parte. Realmente es importante esa parte, hay que organizarse y planificar, porque la odontología, como bien tú señalas, creo que es la primera profesión dentro de lo que sería la cadena o la línea de riesgo por la generación de aerosoles. Se habla de los otorrinos y otras profesiones, otras especialidades de la medicina. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué opinas sobre la combinación de las gotas de saliva en los aerosoles usados en odontología? Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que nos acabas de señalar, pero vamos a ver qué le dices a esta persona. Sí, bueno, como les decía, todas estas actividades, todos estos procedimientos que tienen que ver con el paciente, la anestesia, la actividad odontológica, la oftalmología, el examen oftalmológico, inclusive yo me preocuparía inclusive hasta para la toma de muestras en bioanálisis, ¿no? O sea, el bioanalista. Yo creo que estos individuos tienen que tener su equipo de protección personal, incluyendo careta, porque son actividades que producen aerosoles y estos aerosoles han demostrado que son sumamente peligrosos. Entonces, yo creo que hay que tenerlo en cuenta y planificar el face shield es mandatorio, o los lentes. Lente, tapaboca, bata y guantes es mandatorio. Por supuesto, también es sabérselo poner, sabérselo quitar, cuestión que nos ha preocupado mucho. Y de nada vale que tú llegues y uses el mejor equipo de protección y luego cuando llega la tarde y te vas del trabajo, te vas para una fiesta. O sea, recuérdense que tiene que haber disciplina. Y si alguien tiene que llevar esa disciplina y ese conocimiento, tenemos que ser nosotros los profesionales de la salud, señores. No hay remedio. De verdad que yo creo que en eso hay que ser muy, pero muy insistente. Y me disculpen porque creo que lo he repetido muchas veces. Adelante, doña Nancy. Ok, otra pregunta. ¿Qué plantea usted para la comprobación de destrezas clínicas en la evaluación a distancia? Mira, depende de la destreza clínica. Como te digo, o sea, si tú, me voy a referir y me disculpan al área médica, que bueno, ustedes comprenderán, es lo que sé. Si tú necesitas que el individuo palpe un hígado, definitivamente tiene que ser con un hígado de un paciente. Pero entonces, las salas del hospital universitario, que siguen estando a la orden y van a tener pacientes, nosotros no podemos meter a nuestros 30 muchachos como yo me metía cuando aprendí a palpar hígado. No podemos, tiene que ser 5 muchachos, 10 muchachos, uno con cada paciente. O sea,
Yo lo que quiero decirles es que no sé exactamente cuál va a ser la solución que vamos a encontrar. Yo creo que hay que construirla en base a el material bibliográfico que se está generando o que hay, que existe, y respetando siempre lo que tiene que ver con las normas higiénicas debido al COVID. Yo creo que esos son los dos elementos fundamentales. Por supuesto, insisto, si el objetivo de desempeño o la competencia en su programa es que usted sepa extraer el molar superior, me disculpas Nancy, que de repente estoy diciendo una barrabasada, ¿no? Pero entiendo que quitar un molar superior es una cosa del otro mundo, es una intervención bien difícil, ¿no? Entonces, por supuesto, tú puedes aprender el movimiento, las herramientas, las técnicas, el protocolo, pero a la hora de sacar el diente no hay remedio, tienes que hacerlo con el paciente. Eso yo creo que es ineludible. Y eso no lo vas a poder aprender ni con demo ni con simulaciones. Pero entonces hay que organizar la práctica para que el individuo aprenda esa destreza. Adelante, Nancy. Sí, aquí seguimos con casos particulares de odontología. Por ejemplo, dicen, los estudiantes deben atender pacientes, siendo la cavidad bucal un riesgo muy alto de contaminación. ¿Qué consideraciones recomendaría? Claro, esto es como redundante en todo lo que tú nos has señalado, que es el distanciamiento, el uso de la adecuada higiene, uso de los equipos de protección personal. Perdón, Nancy. Sí. Perdón, Nancy. Es que provoca repitan conmigo. Todo el mundo, tapaboca, careta, guante, bata. Bueno, eso me disculpan, pero yo creo que es necesario. Gracias. Se le fue el audio. Se le fue el audio. Tienes que... El micrófono, activa el micrófono, doña Nancy. Sí, hay otra que esta ya viene dirigida específicamente a la Facultad de Medicina. ¿Cómo está haciendo la Facultad de Medicina con la parte de las rondas médicas? Lo que creo que son las revistas médicas, ¿verdad? A los pacientes que siempre han sido una excelente estrategia para los futuros médicos que se encuentran en formación. Claro, fíjate, en este instante no, por supuesto, no todos los estudiantes están, ni todos los estudiantes ni todos los servicios están en los hospitales. Eso significa que algunos estudiantes están prestando su trabajo, los residentes están trabajando y con todos ellos con las condiciones de higiene necesarias, las condiciones de protección necesarias. Yo creo que eso es parte de las cosas que hay que planificar bien, porque si se quiere hacer revista, hay que ver con qué paciente se hace la revista, y yo creo que con esta pandemia va a ser muy difícil porque la cantidad de pacientes va a ser tan grande que va a estar comprometida. Yo quiero que comprendan que nuestros hospitales van a comprometer o sea, la sección de atención a pacientes no COVID va a estar comprometido por la cantidad de pacientes que van a llevar por la pandemia. Eso va a hacer que nosotros tengamos una postergación o una carga de pacientes importantes de otras enfermedades distintas a COVID. Esto hay que organizarlo simplemente. Lo que yo digo es planificación y tenerlo en cuenta. Insisto en las palabras que he dicho con respecto a esta situación. Gracias, doctor. Hay otra por aquí que señala que si hay la disposición de buscar recursos para fortalecer la educación continua. Claro, ya esto es como dirigida más hacia lo que sería el ente rector en nuestra universidad,
Y eso estamos claros que el vicerrectorado académico ha hecho muchos esfuerzos en mantener y fortalecer esta área de la educación continua y educación a distancia. Hay otra por aquí que señala que los profesores quieren equipos de protección personal para salvaguardar su salud de pacientes y familiares. Son muy costosos. ¿Qué luces nos da con esto? Sí, bueno, como te digo, ese es el trabajo. Ese es el trabajo que tenemos ahorita, es el trabajo que tenemos con los directores de escuela y con los decanos, buscar los equipos de protección personal. Esto, por suerte, OMS creo que envió 20 toneladas ayer o hoy. Yo espero que sean repartidas. En muchos de los hospitales se entregan, pero en la mayoría de los casos, nuestros residentes, por ejemplo, han tenido que costear sus equipos de protección personal. Esto va a ser un problema y creo que se va a poner peor. Y me disculpan el fatalismo, pero nosotros justamente, bueno, tratamos de que exista un grado de conciencia importante entre nuestros dirigentes sobre la necesidad que tienen los trabajadores de salud de equipos de protección. Y recuérdense que no solamente los profesionales tipo médico, odontólogo, bioanalista, enfermero, farmacéutico, sino también los obreros, la camarera, el camillero, ellos necesitan también protección. Y no solamente protección, sino que también hay que adiestrarlos al uso correcto y a su propia protección. Yo quiero que se pongan en ese caso también, porque la pelea es para todos los trabajadores de salud. Es necesario protegernos todos. Ante doña Nancy. Bueno, esto es bien importante. Por ejemplo, en los protocolos que hemos tratado de realizar en la facultad, es complicado porque, bueno, es mucho personal, no solamente es el profesor, es el estudiante, está también la secretaria, está el señor que hace el mantenimiento, y todo este personal tiene que ser incorporado a estas normas de trabajo post-COVID. Por eso es que en muchas ocasiones que el COVID cambió el mundo para siempre. Y bueno, tenemos que adaptarnos a esa realidad. Por último, hay aquí una pregunta que es interesante. Señala que quedó una inquietud con respecto a la inmunidad de rebaño. ¿Quiere decir que no se va a conseguir? Bueno, esa es la pregunta de las 24.000 lochas, como decía mi papá. Mira, la inmunidad de rebaño tradicionalmente es de, como les decía, bueno, la hemos ido reduciendo. Pero yo me acuerdo que cuando yo estudié epidemiología era el 80%, y eso se lograba vacunando. Ahí no hay remedio. Ahora, ¿qué pasa? Está pasando, señores, yo estoy seguro que ustedes como yo están leyendo los últimos avances y lo último que se está investigando y descubriendo. Al parecer, la inmunidad posterior a sufrir la enfermedad no dura más de 3 meses. Entonces imagínense la calidad de esos anticuerpos. Ya sabíamos que las enfermedades respiratorias, las enfermedades virales respiratorias, ustedes recordarán que la influenza nosotros nos vacunábamos anualmente porque la vacuna cubría las diferentes mutaciones. En este momento pareciera que la vacuna hay que ponerla muchas más veces. Como les digo, yo creo que no hay que desanimarse, pero hace falta más estudio. Hace falta más estudio. Nosotros esperamos que AstraZeneca tenga posibilidades con la vacuna que está probando en Brasil. Además, ese trato que está haciendo Astra nos conviene porque probablemente fabriquen en Brasil la vacuna, y eso haría que la llegada de la vacuna a nosotros sea más rápida. Recuérdense que regularmente los laboratorios de alta tecnología que fabrican la vacuna definitivamente están en países desarrollados. Entonces, ¿para quién van a ir las primeras vacunas que se desarrollen? Bueno, para esos países, ahí no hay más remedio. Entonces,
va a ser difícil. No se va a poder crear con la rapidez necesaria una inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. Por eso hacemos insistencia en las medidas sanitarias. Por eso desde hace unos años, desde que sale el SARS en China en el 2012, los chinos se han ido acostumbrando, los asiáticos se han ido acostumbrando al uso de guantes en los espacios públicos y al uso de mascarillas, que a nosotros nos extrañaba mucho. Bueno, una de las razones son los virus. Nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a reunirnos con mascarilla, a salir a los espacios públicos con mascarilla, no solamente por protección nuestra, sino por respeto al otro, por protección de la otra persona. Vamos a ver, nosotros esperamos que los estudios sobre los componentes inmunológicos y vacunas puedan llegar a buen puerto y podamos disponer, ojalá para el 2021, de una vacuna. Pero, como les decía en la exposición, yo lo veo difícil. Adelante, doña Nancy. Sí, bueno, han finalizado las preguntas. Lo importante, como bien señalas tú, es el uso de los elementos de protección personal, pero utilizados de manera adecuada, porque mientras no tengamos vacunas, pues tendremos que recurrir a ellos de manera permanente. En nombre de las autoridades de la facultad, de nuestra Universidad Central de Venezuela, te queremos expresar, Mariano, nuestro mayor agradecimiento por compartir con nosotros en esta celebración, con una conferencia que nos sacó, por decirlo así, del día a día de la parte odontológica, sin embargo, no desligada, porque el COVID no es ajeno, o sea, es muy cercano a nosotros la parte de la odontología. En función a ello, te vamos a mostrar el certificado que te vamos a enviar vía correo en agradecimiento a este gran aporte que tú nos hiciste. Y dice así: certificado otorgado a Mariano Fernández por su apoyo y valiosa participación en el ciclo de conferencias en el marco del 80º aniversario de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, Caracas 2020. Lo firmo yo como decana encargada y la doctora Xiomara Jiménez Salazar como directora del posgrado. De verdad que muchísimas gracias. ¿Me permites Claro, claro que sí, todo. Bueno, mira, primero es un honor, de verdad que sí, estar con ustedes y poder compartir estas reflexiones que ustedes comprenderán que no son mías, sino son producto de discusiones con los grupos de trabajo en la Facultad de Medicina y en el sistema de educación a distancia con Marina y con Astrid Pinto, las cuales han sido siempre unos baluartes dentro del sistema de educación a distancia. Hay un grupo de personas, y esto quiero decirle al público, bueno, me atrevo a ponerlos a la orden, pues, a este grupo de profesores de SATPRO, del sistema de educación a distancia, de las unidades de educación a distancia de las facultades, que estamos pendientes de estas situaciones, que estamos con ustedes y sufriendo las mismas eventualidades, pero que queremos construir respuestas, queremos construir formas de solventar todos estos problemas. De verdad que, doña Nancy, muchísimas gracias a ti y a tu equipo. Ha sido muy agradable y una feliz tarde para todos. Bueno, gracias, Mariano. De verdad que quedamos muy satisfechos con esta participación tuya en este 80 aniversario de nuestra facultad. Asimismo, quiero felicitar a todo el comité organizador de estas jornadas, que lo ha hecho de manera excelente. Quiero darle mis saludos a la profesora Margarita Salazar, Emilio Balda,
decano de Medicina, Isis Viva de Veterinaria, que nos están acompañando. De igual manera, quiero agradecer a William Carrasco su permanente apoyo en la realización de esta jornada. A la profesora Marina Álvarez de Lugo, a la exdecana de la facultad, Aura Yolanda Osorio, al equipo que me acompaña en esta gestión, la profesora Mildred Longobardi, Xiomara Jiménez, Carol Gibrín, a la profesora Rosa Jiménez, y todos aquellos profesores que han hecho posible estas jornadas. De igual modo, quiero saludar a los profesores jubilados de la facultad que nos acompañan. El profesor Américo Dos Ramos, los coordinadores de la maestría, Julie Moré, la profesora Grady Lugo, a todos los representantes, colegas de los colegios de odontólogos metropolitanos y a todos los que asistieron a esta, asimismo a los estudiantes y demás participantes. Por último, quiero cerrar invitándolos a que sigamos participando. Este aniversario culmina el sábado, o sea que más nos queda jueves y viernes de conferencia. Recuerden, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. El día sábado va a ser el cierre nuestro querido padre William Rodríguez, desde Panamá, nos va a oficiar la misa y posteriormente nuestra querida profesora Ilusión Romero va a hacer un cierre musical. Están todos invitados y esperamos encontrarlos ahí, como estamos ahorita. A todos ustedes, muchas gracias. Y contamos con ustedes durante el resto de la semana. Gracias.